En el video anterior veíamos una descripción general de lo que es el perfil auditivo bajo la programación neurolingüística. En este video vamos a estar viendo cuál es la descripción como tal de algunos rasgos característicos de personalidad y características de las personas visuales. Así que vamos a abrir el cuadro y, como en la misma dinámica del anterior, vamos a ir viendo algunas de esas características. La persona visual, recordemos, es una persona que utiliza sus ojos o la información que llega a través de sus ojos es una información vital y relevante para la interpretación y entendimiento de su medio ambiente y su realidad, y a lo que más le da importancia realmente es a todo lo que él pueda ver más que lo que oye o más que lo que siente a través de la piel, del tacto y demás. La persona visual, su canal primario dominante es ese visual y le da un 99% de prioridad, es decir, casi que la persona visual se enfoca no exclusivamente, pero casi exclusivamente en lo que ve más que en lo que oye y en lo que siente. Es decir, que cuando tiene activo ese canal visual es demasiado el enfoque que le da hacia las cosas que está viendo para poder entender y para poder interactuar con su medio ambiente y con su realidad. Y como canal secundario estaría el kinético y el auditivo, principalmente el kinético como canal secundario. Ahora bien, en trabajo, las personas visuales son muy sistemáticas, ordenadas, conservan el orden, el archivo, trabajan con pocas cosas saben dónde están las cosas y dominan los procesos, Entonces, como todo entra a través de los ojos, las personas que son visuales suelen ser muy ordenadas en sus cosas. Suelen ser personas que no les gusta el desorden, suelen ser personas que no les gustan las cosas que no entren en juego y en armonía con su entorno y su ambiente. Si de pronto un cuadro no les gusta, donde está lo cambian. Si de pronto ya se aburrieron de ver la sala de la misma manera porque hace 6 meses no cambian nada, pues cogen y le dan vuelta a la sala completa para ver un nuevo apartamento, una nueva casa. Es decir, están haciendo cambios constantemente en su vida que les permitan ver cosas diferentes, actuar de manera diferente. Son muy organizados, por ejemplo, en lo que tiene que ver con su closet. Suelen tener las prendas colocadas por categorías, la camisa manga larga, la camisa manga corta, la camisa sin mangas, etc. Suelen ser personas que tienen todo muy limpio, todo muy pulcro y muy organizado, porque todo entra por sus ojos, y en la medida en que ellos quieran estar bien con su medio ambiente y su realidad y consigo mismos, pues deben estar en un medio ambiente agradable, en un medio ambiente bonito, en un medio ambiente que les dé también comodidad. Por eso es que siempre quieren verlo todo bonito. Los colores son muy importantes para ellos. Los colores realmente van a estar en armonía con sus emociones. Entonces, si están de pronto muy emocionados o muy felices con algo, van a vestirse con ropa colorida, con ropa llamativa, con muchos accesorios. Si por el contrario se deprimen, entonces van a colocarse ropa de pronto más seria, más parca. Es decir, sus emociones se van a ver directamente en lo que ellos utilicen, y esa es una clave fundamental, porque si sabemos que una persona es visual pero no se está vistiendo de manera muy alegre o muy organizada, pues ya de entrada debemos evidenciar que algo está pasando con esa persona. Y si vemos que una persona que se viste con muchos colores, que es muy alborotada, que combina mucho las cosas, todo está muy limpio y súper organizado, ya de entrada sabemos que el perfil de esta persona es directamente visual. La memoria del visual a largo plazo se basa en el aprendizaje paterno de la manera consciente o inconsciente, es decir, la memoria visual a largo plazo de esta persona se da más que todo en lo que fueron sus relaciones con el padre, lo que fueron sus relaciones de niño y lo que ha construido realmente en su entorno y su realidad. Va a recordar mucho lo que ha visto. Entonces, si por ejemplo cuando era niño le causó gran impresión que hubo un accidente, ese accidente lo va a dejar de pronto marcado durante toda su vida. Si durante su desarrollo o su crianza vivió problemas o digamos conflictos, y vivió en una familia disfuncional donde habían continuamente problemas, pues eso lo va a terminar replicando, porque todas esas cosas que él vio de niño o de niña, todas esas peleas entre sus papás, todas esas cosas que pasaban en su entorno, son las que realmente van a generar un marco de memoria bastante fuerte para esta persona. Algunas de las características negativas es que se limitan mucho, tienden a tener una disciplina, como les digo, muy estricta, como casi militar, y más cuando son padres. Entonces muchas veces generan conflictos con sus hijos, y los padres son muy visuales,
porque no permiten que el hijo tire una media en un lado, porque no permiten que el hijo se levante y no arregle su cama, porque cuestionan totalmente su desorden. Suelen ser personas que se enfocan mucho en cosas muy simples o sencillas. Si dejaste abierta la puerta del baño, si no bajaste la taza del inodoro, si la crema de dientes la pichaste por abajo, por arriba. Entonces todo ese tipo de cosas que son para ellos muy importantes porque son altamente que perciben altamente, digamos, su entorno y su realidad. Para muchas veces las personas suele ser algo bastante exigente y pueden sentir que están realmente en una disciplina militar. No son muy flexibles, son muy perfeccionistas, son obsesivos, son negativos. Todo aquello que ven puede generarles una limitación, como les decía anteriormente. Entonces, si una persona visual constantemente ve las noticias, pues va a sentir pesimismo a toda hora, va a sentir negativismo a toda hora. Si ve que el hurto de celulares está disparado, entonces cuando salga a la calle no va ni siquiera a sacar el celular, así lo llamen y lo llamen y lo llamen, porque todo eso que él ve en una televisión, todo lo que él ve en una película, en un cine, o todo lo que ve que no corresponde a su vida, pero corresponde a la vida de otras personas, lo marca tanto que termina afectando su propia vida. O sea, lo que él ve se convierte en una realidad para él, y ese es uno de los principales problemas de los auditivos, que llegan con una serie de cosas que les han afectado altamente o en alta medida por procesos o por cosas que han visto en su vida, bien sea que a ellos les ha pasado o que lo han visto porque a terceros les ha pasado, pero lo toman como algo muy personal. Y por eso se limitan muchas veces y por eso se cuestionan muchas veces o se frustran muchas veces, no por lo que han vivido, por lo que han visto que los demás han vivido y que les afecta. ¿Qué tipos de profesiones les sirven? Contadores, auditores, ingenieros mecánicos, técnicos en calidad, químicos, biológicos, abogados, ingenieros, militares, administradores, etc. Digamos que depende del visual, realmente el enfoque puede ser muy amplio, ¿sí? El visual puede ser un muy buen abogado, porque como el abogado se forma a través de la lectura y el visual, pues uno de sus mecanismos iniciales es la lectura, entonces si le gusta leer a esa persona, se puede ir por ese tipo de carreras y seguramente va a ser exitoso. A diferencia del abogado auditivo, el abogado auditivo no se enfoca tanto en leer ni en el aprendizaje a través de la lectura, que le toca hacerlo, pero no sería una de sus fortalezas, sino que aprende y se desarrolla mejor en el campo a través de la palabra. En el caso del visual, sería mucho más fácil su estudio, su actualización y demás, porque le gusta leer, le gusta estar pendiente, pero se le dificultaría un poco más el tema de la comunicación. Entonces ahí vamos viendo cómo una misma profesión ejercida por distintos canales de percepción pues genera obviamente distintos efectos y distintas posibilidades de desarrollo y de crecimiento. No solamente estas profesiones son importantes para el visual, como el visual todo lo hace o lo recibe a través de sus ojos y es muy importante el orden y es muy importante lo bonito, la estética y demás, suelen ser personas muy buenas también para el diseño de interiores, para la decoración, para el diseño, para la arquitectura en cuanto al desarrollo, digamos, de fachadas o de diseños interiores, de espacios, etc. Es decir, se les facilita mucho crear ambientes adecuados. Una persona visual puede ser un muy buen artista plástico también, perdón, puede ser un muy buen pintor, puede hacer muy buenas esculturas porque tiene la capacidad visual de poder materializar lo que ve en su realidad. Características positivas: es muy ordenado, es muy estructurado, es muy metódico, es muy disciplinado cuando se trata de orden, es conservador y tiene muchas convicciones. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que interpreta de su realidad a través de sus ojos, proyectado después con sus pensamientos, lo lleva a ser una persona más idealista, más enfocada en lo que quisiera ver el día de mañana en su realidad, es decir, tiene la necesidad de construir realidades diferentes. Es muy parecido en este aspecto al auditivo, solamente que el auditivo lo hace para sentirse mejor a través de lo que escucha, ve y para la ayuda a los demás, y el visual para llegar a sentirse cómodo en un momento dado en ese tipo de ambiente. El carácter de las personas visuales es un carácter tolerante, es paciente, es un carácter, puede ser introvertido, puede ser extrovertido, depende realmente de cómo el componente cinético esté en él. Si el componente cinético es bajo, va a ser una persona introvertida. Si el componente cinético es alto, va a ser una persona extrovertida. ¿Qué quiere decir eso? Que el visual, si su segundo canal de preferencia es auditivo, puede ser más introvertido, y su segundo canal de preferencia es el cinético, puede ser mucho más abierto y mucho más extrovertido.
Son seguros de sí mismos, capacidad de relacionamiento, no les gusta llamar la atención, o bueno, pues algunas cosas sí les gusta llamar la atención, en otras no. Es decir, ¿en qué les gusta llamar la atención? En su manera de vestir, en su manera de comportarse, en que las cosas se vean bien. En otras no les gusta llamar la atención, en lo que ya corresponde más a su vida privada, suelen ser muy reservados en ese tipo de temas, pero todo aquello que vean o proyecten de él sí le va a importar, por eso suelen arreglarse mucho, suelen vestirse muy bien, suelen combinar muy bien los colores, suelen utilizar ropa fina o cosas finas que de pronto los puedan llegar a representar y que le den mucho más estatus. Y la manera de vestir son pulcros, combinan, puede ser tanto si están vestidos de manera deportiva o están vestidos de manera elegante, de manera casual, siempre van a estar muy bien vestidos porque su imagen es mucho para ellos y la imagen de los demás es mucho para ellos también. Son constantes todo el día y siempre están limpios, siempre tienen una apariencia de pulcritud, de limpieza. ¿Cuáles son los principales problemas que aquejan a las personas visuales? Bueno, su estricto orden y limpieza. Ese es uno de los principales problemas en cuanto a la convivencia, sobre todo en relaciones de pareja, sobre todo en la crianza con hijos. Como les decía al principio, de pronto el hecho de que dejen la tapa abierta del baño o de que no cierren la tapa de la caneca del baño, o pequeños detalles que incomodan mucho al visual, pero que para un auditivo, para un kinésico no son realmente relevantes. Entonces suelen sentir que pueden haber muchos conflictos por cosas muy simples y que no ameritan realmente. Lo otro es la exigencia personal en cuanto a lo físico. Suelen ser personas muy críticas de sí mismos, suelen ver, y más si de pronto son muy vanidosos, entonces suelen ver un gordito donde no lo hay, suelen ver un defecto visual donde no lo hay, suelen ver cosas que realmente no tienen, y eso lo hacen porque sencillamente son muy exigentes dentro de su apariencia y dentro de lo que los demás hacen. Otras características importantes es que al ser tan detallistas, porque es muy fácil para ellos encontrar detalles, pues son personas de pronto muy críticas muchas veces ante los demás. Entonces, si de pronto, no sé, te paraste de una manera inadecuada, si hiciste un gesto inadecuado, si no estás bien peinado, si no estás bien arreglado, si cualquier cosa puede ser objeto precisamente de una crítica de parte del visual, porque debe todo estar muy bien estructurado, muy organizado y todo muy pulcro. Si de pronto no has limpiado bien tus zapatos, puede ser un conflicto para una persona visual. Si alguien llega y hace desorden en su casa, si dejan un vaso donde no es. Entonces son personas que son muy meticulosas con ese tipo de cosas. El visual es muy fácil identificarlo en su manera de vestir porque siempre va a estar combinado. De por sí combinan muchas veces cosas que ni siquiera las demás personas ven que sea necesario combinar, como por ejemplo la ropa interior y la cartera. Quizás no sea muy evidente que eso se va a combinar o no, pero una persona visual siente la necesidad de combinar ese tipo de cosas. No solamente lo que los demás ven de esa persona, sino lo que esa persona ve de sí mismo debe estar muy bien. Es una manera de identificarlos. La forma de caminar de un visual, a diferencia de un auditivo, como lo hemos visto, es mucho más suelta, es mucho más relajada, pero adicionalmente es mucho más estructurada. ¿En qué sentido? En el sentido en que pareciera que estuvieran modelando, pareciera que estuvieran desfilando, totalmente rectos, totalmente erguidos, en una posición mucho más fuerte, más imponente, pero que se vea bonito y que se vea agradable, también sueltos, a pesar de que es una posición mucho más fuerte y dominante, más amplitud en los brazos, en las piernas y de pronto un caminar mucho más tranquilo, mucho más relajado. Es muy importante para ellos sentirse bien con algunas cosas, entonces quizás le inviertan mucho más a aquellas cosas en las que se sientan cómodos, como por ejemplo un mejor carro, una mejor casa, una ropa de marca, unos accesorios que los representen. Entonces suelen de pronto gastar mucho y meterle mucho a ese tipo de cosas porque sienten que es algo importante para sentirse bien, para estar estables y para estar conectados. Así que esas son algunas de las principales características de los visuales. ¿Qué otras características tenemos que destacar dentro de los visuales? Entonces una de ellas, pues la más importante de lo que hemos hablado, es que se contacta con el mundo a través de los ojos. Y el hecho de que se contacte a través de los ojos con el mundo implica que muchas veces los problemas que tienen frecuentemente a la interpretación de ese mundo le van a afectar sus ojos.
Entonces muchas veces vas a ver que cuando un auditivo estoy enganchado con el auditivo, cuando una persona visual de pronto se siente incómodo o le pasa algo o ya está mal con lo que está viviendo en su realidad, se rasca los ojos, se molesta los ojos, se le irritan los ojos, se le apagan los ojos, lloran mucho, es decir, hay muchos cambios en sus ojos, porque sus ojos van a transmitir precisamente lo que esté viviendo y lo que esté pasando en ese momento determinado. Le gusta mucho que lo miren a los ojos. Por lo general, una persona visual conecta visualmente con las demás personas. Quizás una persona auditiva no necesita conectar tanto y un kinésico, más que conectar visualmente, lo que necesita es un abrazo. Pero una persona visual necesita que la otra persona con la que esté interactuando le genere confianza. Y le genere confianza con la mirada. La mirada es muy importante para ellos. Recuerda mucho más lo que ve, es decir, precisamente no va a recordar de pronto tanto una palabra que le dijiste, sino a recordar mucho más la manera en que le expresaste eso, la manera corporal en la expresión, por ejemplo. Va a recordar mucho más una fotografía, va a recordar mucho más un mensaje que leyó en algún lugar, va a recordar una portada de un libro, va a recordar más cosas que sean visuales. Suelen ser personas que hablan mucho más rápido, deben quizás hablar en ráfagas, no es para ellos muy importante el tema de la comunicación verbal, por lo tanto no es precisamente la preferencia sobre la cual más deseen comunicarse, por eso es que hablan de manera muy rápida y acelerada y de pronto alborotada un poco, pero lo que sí no les gusta es precisamente ver que las personas se comporten de una manera determinada, más que hablar, que se comporten de una manera determinada. Necesita tomar nota para recordar. Esto sí es muy importante y más en los procesos de coaching, porque si bien a un auditivo es muy importante hablarle y generar una comunicación muy abierta, muy fluida y muy interesante para que él se enganche, con la persona visual, más que hablar, es hacer que esa persona escriba, hacer que esa persona haga un mapa, dibuje o haga cosas que le lleven realmente a interiorizar lo que están viviendo en una sesión de coaching, pero de una manera no tan verbal, sino más acción dentro de lo que se haga. Entonces, si un auditivo, por ejemplo, lo que necesita es una buena palabra y un buen mensaje, un buen consejo quizás, a una persona visual lo que necesita es que tú cojas un lápiz y una hoja y le hagas un mapa mental de lo que está pasando y plantees en algunas partes unos escenarios de mejora y le hagas una flecha al otro lado de cuáles son los resultados que vas a obtener, y si obtienes estos resultados lo lleves al cumplimiento de este objetivo, y si cumples este objetivo entonces vas a hacer de esta manera a futuro, y entonces tiene que ser muy gráfico para que la persona lo recuerde más, genere mucho más empatía dentro del proceso y esté mucho más cercana a lo que está haciendo el proceso de coaching. Si bien era importante en el caso de un auditivo llevarlo a un lugar donde hubiera de pronto una música instrumental agradable, donde hubiera un momento de silencio, para una persona visual el mejor lugar para hacer una sesión de coaching es en un lugar ordenado, en un lugar bonito, en un lugar donde la luz tenga un impacto fuerte, puede ser un lugar tenue o un lugar bastante iluminado, pero donde la iluminación realmente genere un lugar agradable, donde hayan personas quizás, claro, si el tema no es muy sensible, donde vaya a llorar o algún tipo de cosas, se escogería, digamos, según el tema, la privacidad del lugar, pero sí le gusta mucho ver otro tipo de personas y ver contextos donde haya movimiento, es decir, donde fácilmente él pueda ver un ambiente agradable. Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado que si están en lugares públicos o que si están en lugares altamente concurridos, pues no hayan muchos distractores visuales, porque el auditivo se va a distraer fácilmente con el paso de una persona, se va a distraer con un carro llamativo, se va a distraer con un par de personas discutiendo de pronto. Entonces digamos que su distracción va a estar más dada por lo que vea en su entorno. Si bien es cierto debe ser un ambiente agradable, también un ambiente en la medida de lo posible que no genere tanta distorsión. Suele tener mala memoria para recordar el nombre de las personas. ¿Por qué es esto? Pues porque el nombre se da de manera hablada. Las personas visuales recuerdan mucho las caras de las personas, es decir, saben que lo vieron en algún lugar o saben que lo conocieron en tal lugar, inclusive recuerdan muchas veces, y es una de las ventajas que tienen en algunos casos las personas visuales, es que recuerdan hasta con qué ropa iban vestidas en un momento dado.
Entonces, eso es importante, no suelen tener muy en cuenta los nombres ni las palabras de lo que dicen los demás, pero sí el cómo camina, cómo se comporta, cuál es su actitud, cómo está vestido y demás. Cuando habla, mira a los ojos y espera que los otros también lo miren, si no se desespera, lo que les decía ahorita, un poco la generación de confianza dentro de la persona visual está pues en lo visual, y la generación de confianza está directamente en que me miren a los ojos, me sostengan la mirada y que yo pueda encontrar la coherencia dentro de lo que me está diciendo y la manera en la que se está comportando. Así que es un aspecto supremamente importante para una persona visual. La persona visual tiene movimientos rápidos, son personas no tan aceleradas de pronto como un kinésico, no tan sueltas, pero sí son personas mucho más sueltas. Siempre está haciendo algo, sobre todo le gustan mucho las cosas en las cuales estimule sus ojos. Por ejemplo, una de las mejores terapias para una persona visual es quizás pintar un cuadro, dibujar algo, o ir a comprar ropa, o ir a mirar cosas, decoración, plantas, cosas que sean bonitas para el ojo, son terapias para una persona visual. Habla con metáforas visuales, esto quiere decir que el mensaje no necesariamente tiene que ser directo y claro, sino a través de metáforas pero orientadas a lo visual. ¿Qué verías? ¿Cómo proyectarías? ¿Y cómo harías? ¿Sí? Es decir, cosas que lo lleven hacia la visualización de un futuro, y a través de metáforas quiere decir como a través de aprendizajes alternativos dentro de una misma situación. Movimiento de sus ojos hacia arriba y hacia los costados, al ser muy visuales, pues lo que más van realmente a resaltar y lo que más va a tener movimiento son sus ojos. Cuando veamos los accesos oculares aquí dentro de PNL, vamos a darnos cuenta que hacia la parte donde el ojo está enfocándose, si está arriba, al medio, abajo, a la derecha o a la izquierda, va a tener un significado específico, y en las personas visuales pues eso va a ser muy evidente, porque van a tener un gran movimiento ocular, distinto a una persona kinésica, distinto a una persona auditiva, que sus ojos no se mueven tanto porque no son tan expresivos. Para una persona visual sí lo es. Las personas visuales suelen tener los ojos muy grandes, muy llamativos, quizás bonitos, fuertes, impactantes, porque es su mayor sentido y lo que más necesitan para entender su realidad. Personas muy organizadas, bien vestidos, todo arreglado, todo limpio, como les decía anteriormente, pueden caer en un régimen militar del orden y del aseo, ser compulsivos en el tema del orden y del aseo, y es algo que hay que entrar a mejorar. Y ya para resumir lo que hemos hablado, las personas auditivas chocan mucho con lo que ven, se frustran mucho con lo que han visto, con las experiencias pasadas, etc. Suelen utilizar volumen, tono y ritmo alto, es decir, son muy acelerados, hablan alto, corren en las cosas. Su fortaleza no es realmente la comunicación verbal, es quizás una de sus debilidades también. Pueden ser muy impulsivos a la hora de hablar y decir cosas que son hirientes porque no se comunican de manera asertiva de esa forma. La respiración y los hombros suelen estar agitados también, los hombros pueden estar más erguidos, digamos, parecen casi que modelos o en un desfile cuando caminan, son muy armónicos al caminar, llaman mucho la atención al caminar. Los ojos arriba suelen estar muy ubicados siempre allá, porque la parte alta de la mirada en los ojos es la proyección hacia el futuro, es lo que nosotros imaginamos, y una persona visual construye mucho a través de esa idealización de las cosas, esa visualización a futuro de las cosas, es decir, siempre están generando creatividad. Recuerda lo que vio, por lo tanto los aprendizajes pasados en cuanto a lo que él vio en su entorno y en su realidad son bastante importantes y lo marcan. Suelen ser también arquitectos, decoradores, pintores, es decir, esos son como los enfoques que más tienen el estímulo visual. Parpadeo, parpadean mucho o no parpadean absolutamente nada también, pero el parpadeo es una manera también de comunicarse en ellos. Muy organizados, muy limpios excesivamente, captan de un pantallazo, es decir, captan rápidamente las imágenes, son muy analíticos, muy críticos, pueden llegar a juzgar mucho a las personas por cosas simples y sencillas. Manos móviles, son muy inquietos. Esa es la descripción general de las personas auditivas. Igualmente, cualquier duda que tengas con respecto al auditivo lo dejas por favor en el chat para poder resolver o ampliar la información. Hay muchas más cosas que hay que ir investigando en torno a estos perfiles. Esto es realmente
una de las principales características, pero pues hay que entrar a estudiar cada vez más y profundizar cada vez más dentro de estos temas para poder tener una mayor visión general dentro de lo que es una persona y su clasificación según la PNL. Y en el siguiente video vamos a ver cuál es la descripción general de una persona kinésica o kinética y cuáles son sus principales cualidades o atributos. Así que nos vemos en el próximo video.